Con respecto a la confiabilidad, la gran mayoría no lo ha hecho. Son contados 2 o 3 los que han presentado su confiabilidad. Pero repito, han presentado la confiabilidad de las respuestas a las preguntas que hacen, pero no han presentado la confiabilidad con respecto a los datos recabados con los instrumentos. Entonces, eso también hay que medirlo, hay que hacerlo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Le vamos a aclarar esto, rapidito. Ustedes, ¿no es cierto?, tienen esto en su, vamos a decirlo así. Ustedes tienen su cuestionario, ¿no? En líneas generales, comentario para todos. Ustedes han hecho su bloque de preguntas, vamos a decirlo así. Tres bloques de preguntas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir así, tienen la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Acá también la pregunta 4, la 5, la 6, las preguntas 7, 8, 9. ¿No? Acá está su bloque de preguntas y acá tienen las personas que han entrevistado. Así ha presentado la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría ya ha presentado así. Y así sucesivamente. Muy bien, entonces, a efectos de presentación, volteen la matriz, ¿ya? Giren la matriz, ¿no? O sea, no sé si esto me va a girar. No, esto no me va a girar. ¿No? O sea, giren la matriz, por favor. O sea, vamos a decir, pónganla de esta manera, ¿no? Aquí las preguntas. Y hacia abajo las personas que he entrevistado, ¿no? Aquí su bloque de preguntas, sus 3 bloques, ¿no es cierto? Sus 3 bloques de preguntas. Y hacia abajo las personas a quien le pregunta. De las preguntas. Y acá hacia abajo las personas, ¿no? Y acá abajo las personas. Entonces, efectos de presentación, volteen así su tabla. La mayoría lo ha hecho, repito, como está acá, en esta forma, como está así. Y la mayoría también lo ha calculado bien. Lo único que estoy viendo es que le cambie la forma. Después también le decía esto, hagan por bloques, o sea, saquen, ¿no es cierto?, el indicador de este bloque de preguntas, la indicación del indicador del otro bloque y la indicación del tercer bloque, ¿no es cierto? En cada bloque ustedes han puesto 3 o 4 preguntas, ¿no es cierto? Han puesto 3 o 4 preguntas en cada bloquecito, ¿no? 2, 3, han hecho 4 preguntas, ¿no? Igual, o 3 preguntas, no sé cuánto han hecho. Entonces, de cada bloque, calcule su indicador, su validez. Repito, todos han calculado y han puesto, vamos a decirlo así, la validez total, ¿no? O sea, la validez de todas las 9 preguntas, es lo que han hecho. Entonces hagan también, o sea, ahí nomás, si ya tienen el cálculo, hagan la validez de cada uno, ¿no?
Igualito, como han hecho esta validez total, igualito solamente de este primer bloque, que es el constructo, de este segundo bloque, que es, no sé, pues el contenido, de este tercer bloque, que es la apariencia. Entonces, ese es en el caso, ¿no es cierto?, del indicador de UID. Muy bien, también he visto que han hecho esto, algunos la confiabilidad, han hecho la confiabilidad. Entonces, ¿pero qué han hecho? Han hecho la confiabilidad de las respuestas que han obtenido, ¿no? De las respuestas que han obtenido. De eso han hecho la confiabilidad. Ya, eso está bien. También, ¿no es cierto? También, o sea, está bien eso, pero lo que necesitamos es la confiabilidad, vamos a decir así, de sus instrumentos y de los datos obtenidos con el instrumento. ¿A qué nos referimos? ¿No es cierto? Nos referimos a que, por ejemplo, usted tiene, usted tiene su matriz de operacionalización, ¿no es cierto? Tiene acá esto, no sé, podemos decir su variable dependiente, independiente, tiene acá su definición conceptual, ¿no es cierto? Su definición operacional, su dimensión, ¿no? Y el indicador, ¿no es cierto? Entonces, usted con el indicador, no, te vamos a poner acá. Vamos a decir, tiene ahí su matriz de operacionalización de variables. Eso es lo que tiene, ¿no? Decíamos, acá está mi variable independiente, acá estará mi variable dependiente, ¿no? Tiene acá su definición conceptual, su definición operacional, tiene su dimensión, ¿no? Y acá vamos a poner tiene un indicador, ahí está, ¿no? De manera resumida. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto? Ya deben haber recopilado datos, o sea, deben haber hecho mediciones de esto, tienen que haber hecho, ¿no es cierto? Mediciones, tienen que haber hecho mediciones. Entonces, lo que estoy pidiendo, lo que estamos pidiendo, antes de ya hacer su estadística descriptiva, es la validación interna, ¿no? La validación interna de estos datos. La correlación de esos datos, ¿no es cierto? Para ver si son fiables, confiables, ¿no? Igual, podemos hacer la correlación por cada indicador, ¿no es cierto? Por cada indicador, una correlación. Puedo hacer una confiabilidad, vamos a decirlo, si este es mi bloque, puedo hacer la correlación de todo ese bloque, ¿no? Y también podemos hacer, vamos a decirlo así, la correlación total de todo, ¿ok? O sea, cuando calculamos el alfa de Cronbach, que ayer hablábamos, eh, podemos aplicar el alfa a cada indicador, podemos aplicar el alfa a un bloque de indicadores, ¿no? A las variables dependientes, o a las variables dependientes acá, o podemos calcularle también un alfa de Cronbach a todo el modelo, a todo el modelo, a todos los datos. Entonces, eso que nos va a ir explicando, nos va a ir explicando la correlación. Si lo hacemos acá indicador solito, estamos validando, en todos los casos vamos a ver, perdón, la confiabilidad interna de los datos. Entonces acá lo vamos a comparar internamente los datos, aquí lo vamos a comparar entre indicadores de un mismo bloque.
Y cuando hacemos el total, hacemos la comparación entre indicadores de todos los bloques, ¿no? Entonces, esto es lo que la mayoría no tiene. Esto es lo que la mayoría no tiene. No, la mayoría ha hecho solamente este video y que de esta manera, y lo que estoy pidiendo es que lo pasen a este formato, como está acá. ¿Ok? Y la confiabilidad que hagamos, que estamos viendo, también es válido lo que han hecho la confiabilidad de su cuestionario que le han mandado a los especialistas, es válido también. O sea, han medido validez y confiabilidad. Lo que necesito es que lo pongan en este formato. Igual también acá cuando hagan su alfa y Cronbach, tiene que estar en este formato. O sea, los indicadores que estoy midiendo tienen que estar acá arriba y las mediciones que he hecho, el número de las observaciones que habré hecho, tienen que estar acá. ¿Y por qué le digo eso? Porque he encontrado un trabajito que debe leer ahí en las indicaciones que le he puesto, que ha calculado su confiabilidad, digámoslo así, bajo esta forma. Y entonces me pone acá P1, P2, P3, P4, no sé qué cosa será SP, si serán preguntas, ¿no? O si serán las mediciones. Sin embargo, cuando leo acá, hacia abajo, leo que están, me parece que lo que está midiendo datos relacionados a una serie de procesos, de actividades productivas. Entonces acá en la lista están los procesos hacia abajo. Y acá le ha puesto también P1, P2, P3, no sé qué diablo será. Entonces, si están haciendo la confiabilidad y acá tienen P1, P2, P3, tienen que poner qué diablos, disculpe la expresión, qué cosa es ese P1, qué es ese P2, qué es ese P3. Pero no entiendo. O sea, están midiendo el indicador, qué parte del indicador, qué proceso, no sé, tiene que estar ahí. No aparece eso. Ahora, están midiendo la confiabilidad, repito, y me ponen 1, 1, 2, 2, 3, 3, y acá, sin embargo, hacia abajo me han puesto las actividades del proceso productivo, y ponen valor 1, 2, 1, o sea, 1, 0, 1, 0, ¿qué cosa es? O sea, no entiendo qué están midiendo. Si el indicador, bueno, cuando vamos a hacer la confiabilidad de los indicadores, lo que tenemos que tener es el valor que hemos medido, el valor que hemos medido. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá, hasta esta parte, para entrar a explicar el tema del cálculo de la confiabilidad? Ingeniero, buenos días. ¿Qué dice? No lo escucho. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Hola. Con respecto al nuevo formato que está solicitando de colocar las preguntas en el lado, hacia el lado derecho, podríamos hacer una leyenda primero con las preguntas y luego solamente colocar P1, P2, porque al colocar todas las preguntas, como son largas, se va a ir mucho a la derecha. Sí. Sí, es válido lo que usted dice. Y con respecto al cuadro de los indicadores, dice que podemos medir todos o un bloque que podría ser la variable dependiente tal vez y uno de la variable independiente. No, lo que estoy diciendo es que tienen que calcular de todo lo que he puesto acá, todo eso tienen que hacer. Calcular la confiabilidad interna de los datos de cada indicador, calcular la confiabilidad de todo el bloque de indicadores, sea dependiente, independiente, y calcular la confiabilidad de todos contra todos. ¿Vamos a entender? No es que haga uno y el otro sí y el otro no. No, todo lo que he puesto check. Indicador por indicador, su confiabilidad. Luego, confiabilidad de todo el bloque de estos indicadores que pertenecen, por decir, a la variable independiente. La confiabilidad de todos los indicadores de la variable dependiente. Y la confiabilidad total de todos los indicadores. Eso es lo que tiene que ser.
¿Ok? Ok. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo puede hacer este y el otro no, y este sí. No, no, no. Le estoy diciendo todos. ¿Ok? Ingeniero, buenos días. Sí. Estoy revisando Clementina en el tema de validez y confiabilidad que he subido, pero dice sin calificar. No, es que no hay calificación, no hay nota, pero hay comentario. En en el mismo archivo que he subido. ¿No ven los comentarios? No, no me salí. Ingeniero, a mí sí me ha salido. Sí, Claro, sí, ingeniero. le he puesto, Ah, ya, ya. le he puesto comentarios a todo. ¿Veo o no los comentarios? Mi compañero le salió. Qué raro. Debe haber salido. Disculpe, buen día. Lo que pasa es que los comentarios salen al final. Yo también no lo encontraba, pero sí salen los comentarios. A ver, chequee bien, por favor. Chequee bien. Ya. Ok. Entonces, vamos rapidito para despejar las dudas de ayer. Esto, la medición de la confiabilidad del Alpha Cronbach, efectivamente, he estado revisando libros, literatura, y me encuentro con la sorpresa que todas son válidas. O sea, todas las formas de medir lo que hemos mostrado ayer, todas son válidas. El que le dije, ¿no? El que le dije que había encontrado en el Sampieri, ¿no? Y lo que está en los artículos. Entonces, digámosle que hay 4 presentaciones, 4 formas de cómo calcular la confiabilidad. Las 4 no nos van a dar el mismo resultado, pero sí deben aproximarse en los mismos. ¿Ok? O sea, lo que quiero decir es, no me va a dar exactamente el mismo valor, pero sí nos debe aproximar en la interpretación, ¿no? Que ya todos saben que la interpretación es que entre un rango de 0 a 1, el alfa que nos sirva, que nos diga que nuestra información es confiable, la medición es confiable, radica en que ¿cómo se llama? En que se acerque a 1, en que se acerque a 1, ¿no? Se aproxime a 1. Encima de 80% hacia arriba, de 0.8 para arriba, podemos decir que los datos, la información que estamos manejando es confiable, ¿no? Menos de 80% no, entonces lo que va a tocar ahí es revisar por qué es que no nos aproxima ahí, cuál es aquel número atípico, cuáles son aquellos valores atípicos, cuál es aquella covarianza que no está acorde con nuestro trabajo y hay que corregirla o cambiarla o revisar las mediciones, ¿no? Que se hizo mal, ¿no? Y listo, y de ahí ya podemos seguir avanzando. En la parte puntual de los chicos que estábamos revisando ayer, bueno, y si nos metimos a hacer los cálculos directos, y efectivamente bueno, no sé qué preguntaban en P1, P2, P3, pero vamos a aclararlo. Es algo que debemos preguntarnos, qué es lo que estamos viendo. Pero más allá de eso, el resultado que nos salía negativo y mayor de 1, lo que nos está indicando es que no hay coherencia en esos datos, que esos datos no son confiables. Entonces habría que revisar bien ahí qué es lo que están preguntando, qué es lo que están midiendo y por qué, ¿no? Qué es lo que hay que corregir. Eso es lo que nos está indicando. Después que estoy revisando la literatura, mirando, efectivamente cuando salen esos valores negativos o
o por encima de 1, lo que nos está indicando es que nuestros datos no tienen correlación. Entonces hay que replantear las mediciones, o en este caso el cuestionario que estaban haciendo ellos, ¿no? Hay que replantearlos. No están mostrando coherencia. Ese era el mensaje, así de simple. Repito, las fórmulas que estamos viendo ahí, todas son correctas. Esta de acá es correcta, esta de acá es correcta, esta de acá es correcta, y finalmente la forma de medirla por proporciones en función a la correlación también es la correcta, ¿no? Entonces, en el ejemplo de ayer que estábamos mirando, ¿no? Esta no es la forma de medirlo, lo borramos. Perdón. Esta es la forma de medirla, esta es la forma correcta de aplicar la fórmula. Entonces, como ven, sale ese número tan grande y negativo, ¿no? Entonces, y que nos está diciendo que estos datos no nos ayudan, o los datos que están acá no nos están ayudando. Lo mismo verificamos acá, ¿no es cierto? Cuando hicimos, también. No es que hayamos aplicado mal las fórmulas, o sea, cualquiera de los caminos nos va a botar con valores negativos. Lo que nos está diciendo es que esos datos no son confiables. Ok, ¿alguien iba a decir algo?